son solo 3 edificios los cuales son atacados con artillería de guerra en el contexto del golpe de Estado, ¿cierto? El Palacio de la Moneda, la Casa Presidencial y también la Universidad Técnica del Estado. Los dos primeros, bueno, se explican medio que por sí solos, digamos, por la presencia o por lo que significaban para el primer mandatario. Pero en la Universidad Técnica del Estado uno dice, bueno, es más complejo la explicación. ¿Qué me hizo a mí entrar a la UTE? Tiene una explicación bien clara, ¿no? Mi padre era ferroviario y nosotros fuimos 11 hermanos, una familia muy grande, entonces los recursos para la educación en esa época eran muy limitados, ¿no? Entonces mi familia vivía en Copiapó y la solución natural para mi padre fue la escuela de minas, porque estaba muy cerca de la casa y además en esos años no había pago de matrícula para entrar y en esa época la escuela de minas funcionaba como una escuela independiente. Entonces yo en esa época no sabía que entraba a la universidad técnica, yo sabía que entraba a la escuela de minas. Hay una articulación. O sea, la Universidad Técnica del Estado se forma a través de la conjunción de distintas instituciones. La Escuela de Minas de Copiapó es una de las centrales, ¿cierto? El corazón estaba puesto acá, en estos patios, digamos, la Escuela de Arte y Oficio. El Instituto Pedagógico Técnico, que se funda en la década de los 40, y antes de eso también la Escuela de Ingenieros Industriales, son las que van a concurrir como las instituciones principales a la formación de la UTE. Esto genera, bueno, una agregación, una articulación, pero también un desafío respecto de cómo se le va a dar una identidad a esta amalgama. Es decir, estaba la tensión respecto de esto va a funcionar como una suerte de facultades o se va a agrupar en el contexto de una universidad distintiva en términos de un sello identitario. Una de las características que tenía la Universidad Técnica era que no tenía profesores a jornada completa. Tenía muy pocos profesores a jornada completa, que eran prácticamente los directivos. Eso hacía que la calidad de los profesores no tuviera un buen nivel. Y no porque ellos no quisieran, sino porque el compromiso que ellos tenían con la universidad era muy débil. Porque ellos iban a hacer algunas horas de clase en la universidad. No se quedaban, no había un vínculo con la universidad como estructura, no había un vínculo con los estudiantes más fuerte. Ellos hacían su clase y se iban. Porque tengo que decir que en esos años no había democracia en la universidad. Los cargos se designaban por la decisión de alguien, no por una decisión del cuerpo académico o de los estudiantes. Entonces eso hizo que los estudiantes exigieran democratizar la universidad. O sea, los cargos importantes que los estudiantes, los profesores y los no académicos tuvieran algo que decir para esa decisión, ¿no? O sea, es una década en la cual el movimiento estudiantil de las juventudes va en ascenso y que va en ascenso también en paralelo con los procesos de democratización de la sociedad. Entonces, el año 61 tiene, o el 25 de mayo del 61 tiene la gran fortaleza de que es una primera acción que deja un testimonio y que deja una demanda, que deja un petitorio. Y esa hermosa frase, ¿no? Como los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Yo llegué el 62 y ya el 63 ya tenía cargos en el movimiento estudiantil. En el año 1965, Alejandro Yáñez fue presidente
de la federación y yo fui vicepresidente. Y nuestro objetivo era modificar la ley orgánica de la Universidad Técnica. Después nos dimos cuenta, como estudiantes, que uno de los problemas que había para no tener profesores a jornada completa era el problema presupuestario. O sea, la universidad tenía esa forma de funcionar porque era más barata. Porque al profesor les pagaba por hora. Vente a hacer una horita aquí, te las pagamos y chao. ¿Por qué escogimos el tema del presupuesto primero que todo, antes de la reforma, antes de ir a la pelea por la reforma? ¿Por qué? Porque el tema del presupuesto le interesaba a toda la comunidad universitaria. Entonces nosotros logramos unir a toda la universidad tras esta bandera del presupuesto. Incluso las autoridades estaban de acuerdo, por supuesto. Lo único que no estaba de acuerdo era el gobierno. En esa época nosotros llamamos de provincia de Santiago a que vinieran los estudiantes de provincia de Santiago y se vinieron, llegaron más de 2.000 estudiantes de provincia. Entonces no podían parar, no podían, la cantidad de gente que nosotros movilizábamos en nuestra lucha. Pero en el movimiento estudiantil la Juventud Comunista ganó la presidencia de la FEUT en el año 65, cuando todas las demás federaciones universitarias estaban en manos de la democracia cristiana, ¿no? Y es la primera federación que pierde la DC y la pierde ante la izquierda. Primero fue la Juventud Comunista y después la Juventud Comunista aliada con la Juventud Socialista, con otras fuerzas de izquierda, ¿no? Y a veces la izquierda iba unida o a veces iba separada, y me acuerdo que pero siempre ganaba la Juventud Comunista las elecciones de federación. Y me acuerdo que hubo una que, esto lo pueden sacar si quieren, pero hubo una lista que se levantó de izquierda para enfrentarse a la Juventud Comunista y que era Juventud Socialista, Mapu, Mir, Far, Fer, Fir. Juventud Socialista, Mapu, Mir, Far, Fer, Fir. Fuerzas Armadas Revolucionarias, Frente Estudiantil Revolucionario y Frente de Izquierda Revolucionaria. Creo que entre los tres tenían como 4 militantes, pero era más o menos así la cosa, era muy peleado. Y en la UT prácticamente no había derecha en el movimiento estudiantil. O sea, el contexto va cambiando muy rápido y se van fortaleciendo también otros actores dentro de la comunidad universitaria. O sea, había por parte del Partido Comunista, por ejemplo, de las Juventudes Comunistas, había una decisión clara de ir a disputar los cargos de dirección. Entonces, ahí en ese sentido la elección de Alejandro Yáñez, por ejemplo, es fundamental para poder implementar ya agrupar demandas, ¿cierto? Poder fortalecerlas y poder generar una posición por parte del movimiento estudiantil que fuera más ofensiva respecto de disputar la participación en la estructura universitaria. Bueno, cuando viene el año 67, toda esta idea que venía por unanimidad desarrollándose, nosotros estábamos en la primera semana de septiembre y nos encontramos con la sorpresa de que entre el gobierno y la rectoría se había acordado llamar a elecciones de rector en base al antiguo sistema. Bueno, y a nosotros también nos sorprende el tema, porque que llaman a elección de rector el viernes 14 de septiembre de ese año, a las 7 de la tarde. ¿Qué hacemos? Bueno, y resolvimos tomarnos la Casa Central. Uno podría decir que es parte del mismo proceso en tanto que no se resuelven los problemas de democratización de las decisiones respecto de las autoridades universitarias. Las movilizaciones del 25 de mayo del 61 y la movilización del 67 están en ese concierto de cómo se hacen parte de las decisiones de las autoridades, estudiantes, funcionarios, ¿cierto? Y cómo se va pudiendo construir una comunidad universitaria que tenga no solamente el derecho a voz, sino que también el derecho a poder tomar decisiones respecto de sus destinos, por decirlo de alguna manera. Fue muy original esa toma, porque nos tomamos la Casa Central y otras casas centrales de sede, pero no pararon las clases. Con lo cual nosotros demostramos que la universidad podía funcionar sin las autoridades universitarias. Eso fue extraordinariamente original, ¿no? Bueno, duró a la mitad de semana ya el rector
estaba de acuerdo en renunciar, se nombró un rector interino, ¿no? Y se acordó que el año siguiente se convocaba a elecciones, el año 68. Fui, ganan. Y se aprobó, digamos, ya lo que no habían querido aprobar, el estatuto quedó como interino, ¿ya? Y se acordó llamar a elecciones de rector al año siguiente, en agosto. Y ahí fue elegido don Enrique Kirber por primera vez. Y el rol de los estudiantes era imparable, entonces ahí conseguimos que los estudiantes votáramos con un 25%, ¿ya? Y participáramos de la elección. Y ahí participaron académicos y estudiantes. ¿Y por qué fue elegido don Enrique Kirber? Porque era el candidato de la Federación de Estudiantes. Como que los chiquillos no se daban cuenta que tenían un profesor que podía ser candidato. Y de repente dijeron, ¿por qué no llamamos candidato nosotros? Ya que los partidos estaban imponiendo candidatos por aquí. Y este como que de la nada. Él vivía de su empresa de instalaciones eléctricas y aparte de eso era profesor en varias universidades y entre otras en la que lo formó, que fue la técnica. Y los chiquillos le pidieron y él dijo que sí. Y pasa este caballero, como ustedes lo ven, con corbata, nada que ver con el movimiento hippie y todo, pero con un sentido del humor y muy amigo de los chiquillos. La casa se llenaba de chiquillos acá. Nosotros felices lo pasábamos bien, pero sesudos estudiaban, programaban, hacían la campaña para él como rector. Pero él ya estaba pensando qué es lo que va a hacer como rector. O sea, era muy estructurado, muy organizado. Nosotros no estábamos dispuestos a aceptarlo así nomás porque era comunista. Fíjate, o sea, no estábamos dispuestos a eso. Tenía que ser alguien que entendiera la reforma como nosotros la entendíamos. Porque todo lo que se había conseguido ahí, hasta ahí, incluía la elección del rector, lo habíamos conseguido nosotros, ¿no? Con apoyo de profesores, pero el apoyo de atrás, ¿no? De atrás, ¿no? Los estudiantes íbamos adelante. Esa actitud de Kirber de tener contacto con la gente, con los profesores, con los trabajadores, lo hizo ser un rector muy querido. Imagínate que él pasó por 3 elecciones de rector y las 3 las ganó. Y bueno, una vez que ya instalado el rector, ¿no es cierto?, se comenzó todo un proceso a ver programas de estudio, trabajo, horas de clase, forma administrativa de funcionamiento. Se cambió el esquema de la universidad a juicio de algunos dirigentes. Esta universidad hasta el año 65-66 era como un colegio común y corriente, es decir, aquí no había proyectos, no había pensamiento futuro, las carreras estaban absolutamente delineadas desde el punto de vista comercial, ¿no? Es decir, esto no era una universidad, era un colegio más grande, ¿no? Más grande, ¿no? Una de las cosas más importantes fue que la matrícula se expandió de manera impresionante. De una matrícula de 9.000 estudiantes, en 4 años pasamos a 35.000. O sea, el aporte en la educación popular en Chile de la Universidad Técnica fue tremendo. Pero no solo en la expansión de la matrícula, sino que también en la oportunidad que se dio a trabajadores e hijos de trabajadores para que ingresaran a la universidad. Y yo pienso que ese tema fue un proyecto de dimensiones históricas. Permitir que trabajadores e hijos de trabajadores pudieran tener acceso a la universidad. Y pusimos tecnológico desde Arica a Punta Arenas. En ciudades, por ejemplo, no sé, San Fernando, Los Valles, Arica, Iquique, que no teníamos universidades. Calama, ya ahí en Chuquicamata, Rancagua, que Rancagua estando tan cerca de Santiago no tenía universidad. San Fernando, ahí conocí a mi señora, de San Fernando. Ella era profesora del Instituto Tecnológico de San Fernando, Curicó, Chillán, Linares, ¿ya? No, hicimos tecnológico en todos lados, Y ahí eso, muchos trabajadores empezaron a perfeccionarse. Y tienen como objetivo poder generar vinculación con la industria local y a partir de esa vinculación con la industria local también poder generar un tránsito más paulatino
desde esta estudiantes desde la educación secundaria a la educación superior, particularmente a las carreras de la Universidad Técnica del Estado. El programa de la Universidad Técnica fue tan avanzado para su tiempo que removió la estructura social de este país realmente. Hay un hito significativo respecto del movimiento reformista y la rectoría de don Enrique. Es el desarrollo del Congreso de la Reforma en 1970. El Congreso de la Reforma estudia, discute, aporta para la organización de la universidad reformada. Con representantes de académicos, estudiantes y no académicos. Y el resultado de ese congreso, que fue muy exitoso realmente, con participación de representantes de todo el país, se logró la aprobación del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica para la universidad reformada, para la nueva universidad. Fue un proceso muy enriquecedor porque en los claustros, primero biestamentales y después triestamentales, en los claustros hay una discusión que era muy rica y había gente entre los académicos, sobre todo gente que tenía un buen background cultural, y así que uno aprendía mucho, pero además uno metía la cuchara, digamos, o sea, uno preguntaba, opinaba, en fin. Así que fue muy formativo todo ese proceso, tremendamente formativa la reforma, ¿eh? La reforma universitaria como tal. Y la universidad la cambiamos por completo, pues. La universidad, de ser una universidad que tenía un largo pasado no universitario que venía desde 1848 con la fundación de la Escuela de Arte y Oficio, nosotros a partir del 67, cuando ya se empieza la reforma, y después cuando es elegido Kirchner el 68, ya la universidad adoptó nuevas alas. El estatuto reformado crea las siguientes secretarías nacionales. Secretaría Nacional Académica, de Asuntos Económicos, de Administración, de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicación. Entonces, el 67 está la toma de la Casa Central, el 71 la aprobación del Estatuto Orgánico. Antes de eso, el 68, bueno, la primera elección de Enrique Kirchner. Y el 69 hay otro hito que es fundamental, que es la firma del convenio CUT-UT, y que dice relación con poder formalizar la relación entre la clase obrera organizada y la Universidad Técnica del Estado. La vinculación con los trabajadores de parte de la Universidad Técnica del Estado era una cuestión esencial. Y un planteamiento, ¿no es cierto?, del rector Kirchner, una idea del rector Kirchner genera la firma del convenio CUT-UT. Y, ¿no es cierto?, se genera ahí una escuela de trabajadores para que los trabajadores pudiesen completar su enseñanza media y poder acceder en algún momento a la universidad. Y uno podría definir de que el convenio es un convenio exitoso. O sea, al año 72 habían 22.000 matriculados por el convenio CUT-UT. Y además generaba contrabalances, porque no era solamente que la universidad se abriera a los trabajadores, sino que la universidad también iba a los espacios de producción. Entonces hay un proceso en que la universidad le entrega su saber, digamos, al movimiento obrero organizado, pero también el movimiento obrero responde entregando sus propios saberes, que son saberes que vienen de la práctica. Ahora, el desarrollo del convenio CUT-UT vincula al convenio CUT-UT y a la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones muy fuerte por la actividad cultural y artística. Y a través del convenio CUT-UT llegar al mundo de los trabajadores con la actividad artística y cultural de la universidad. La Universidad Técnica del Estado empieza en la reforma un proceso de complejización. Y como toda universidad compleja, ya no basta solamente la docencia y la investigación, sino que también tiene que tener un camino hacia la extensión.
Y como Kirber y el proceso de reforma había definido la Universidad Técnica del Estado como una universidad popular, en el sentido de como una universidad al servicio del pueblo, ¿cierto? Y de las transformaciones sociales, la articulación de ese objetivo era a través precisamente de la Secretaría Nacional de Comunicación y Extensión. Enrique Kirber tenía una visión muy amplia del papel de la universidad, el papel de la universidad frente a la comunidad, su responsabilidad. Y uno de los aspectos fundamentales de eso era digamos, poder comunicarse, y eso a través, bueno, de la extensión universitaria, pero también de la extensión artística y cultural. Los estudiantes de la universidad son estudiantes muy inquietos en las sedes y en Santiago. Los estudiantes generan, con la conducción de Mario Baeza, el coro de la Universidad Técnica del Estado. Los estudiantes crean el teatro tecno. Los estudiantes desarrollan y dan vida a las peñas estudiantiles, no solo en Santiago. Las sedes de Copiapó y La Serena crean los circos mineros. Esa semilla que había en la universidad es el que Extensión toma. ¿Cuál era nuestro rol? Generar las actividades y las acciones de comunicación para poder comunicar la cantidad de actividades y la generación de distintos eventos de orden cultural, artístico, académico, etcétera, que la universidad estaba desarrollando continuamente. Pero el concepto fundamental era su relación con el medio, la universidad y el medio y la comunidad. Es el papel, o sea, uno de los aspectos fundamentales, formar profesionales desde luego, pero además su relación con el medio. La universidad tiene que estar inserta en esa realidad para desarrollarse. La actividad coral fue muy significativa. El coro de la universidad, dirigido por Mario Baeza, de mucho prestigio nacional e internacionalmente, un trabajo muy potente. Eso genera a la vez mucha actividad coral, una gran actividad coral en las sedes. El coro de la Federación de Estudiantes y el coro de Química. Hay actividad teatral muy fuerte, actividad de música docta también bastante fuerte, y los artistas grupales, Tijimán y Quilapayún, y bueno, Víctor Jara. Además, se establecieron radios universitarias en todas las sedes, Antofagasta, Copiapó, La Serena, etcétera, ¿no? Hasta el sur. Se creó un departamento de cine con documentales premiados, ¿no? El Sueldo de Chile fue premiado en Alemania, ¿no? Con un buen documental. O sea, la proyección de la universidad hacia la comunidad fue impactante, fue tremenda, ¿no? El trabajo que hacíamos de extensión artística era con la Central Única de Trabajadores. Ellos tenían un convenio que se llamaba CUT-UT. Y ahí nosotros participábamos de acuerdo a una calendarización con los conjuntos, con el grupo tecno de teatro, con los coros, con los grupos folclóricos que eran de la nueva canción chilena, en diversas poblaciones o en las industrias, dependiendo de esa calendarización, pero fundamentalmente con el convenio CUT-UT. La gran característica del teatro de la Universidad Técnica era que hacía extensión, cosa que no hacía ni la Chile ni la Católica. Pero el tecno, el teatro de la Universidad Técnica, hacía extensión, y mucha. Y no salíamos en un bus de turismo, no, salíamos en una micro Peñaflor, con un chofer. Una micro más incómoda, pero igual, porque había que cumplir con la pega. Y nos llevábamos a estudiantes de teatro. Llevábamos a actores como Lucho Alarcón, Sonita Vivero, Mario Montille, o sea, actores importantes.
¿viste? Y partíamos en avión hasta Arica y el chofer de la micro Peñaflor se iba, mira el medio pique que se pegaba hasta Arica, ¿no? Y allá la agarramos. Y empezábamos a bajar a Arica, qué sé yo, las localidades de Arica, de ahí pasábamos a Iquique, localidades de Iquique, de Antofagasta, todo alrededor, íbamos a las minas. El Tecno no solo se dedicó a promover la actividad teatral en Santiago, sino que hizo 2 giras a lo largo de todo el país. 2 giras, del norte de Arica hasta el sur, visitando, creo yo, más de 70 localidades, incluso lugares donde nunca había llegado un grupo de teatro a presentar una obra. Además fue en giras internacionales, a Bolivia, a Ecuador, a Panamá. Es decir, el Teatro Tecno dejó un legado en el país impresionante. Y también nosotros desarrollamos en la comunidad, ya sea sindicatos, poblaciones, cosas que están relacionadas de alguna manera con la universidad, talleres literarios, también llevábamos, por supuesto, a los artistas que tenían relación con la universidad, como Clepayún, Tillimani, Isabel Parra, Títere, la Rosario Cofré, hay un montón de artistas. Y después también la Isidora Aguirre, la Nena Aguirre, gran dramaturga chilena, que fue a trabajar con nosotros en la universidad, a desarrollar talleres. Y ella también cumplió un papel muy importante porque desarrollábamos estas cosas en relación, ¿no es cierto?, de la universidad con con la comunidad. El taller gráfico, históricamente, lo que a esta altura podemos decir de él, que logramos expresar en imágenes lo que estaba desarrollando la Universidad Reformada. Ese fue nuestro trabajo finalmente. En estricto sentido, ¿no es cierto?, interpretábamos a cabalidad lo que estaba pasando en la universidad. Nosotros éramos universidad. Y estamos hablando de una época en que es muy efervescente la creatividad y la creación. O sea, y de este campus universitario salen, bueno, grupos musicales, folclóricos, ¿cierto?, que alcanzan estatura internacional. Pero también acá llegaban agentes culturales que tenían una estatura nacional e internacional. El concierto cultural de la época pasaba por acá. Se ha hablado de eso, de qué hacían Víctor, el Tillimani, el Quilapayún, bueno, y otros conjuntos, la Isabel Parra. En la universidad ellos tenían un contrato mínimo para poder destinar algún tiempo al trabajo en la universidad. Entonces, ellos lo que hacían era, nosotros les pedíamos hacer determinado programa, pero pedíamos, oye, hay que hacer un recital o un taller ya, este mes en tal o cual parte. Yo creo que pienso que los grupos que trabajaron con nosotros estaban todos comprometidos con el proceso social y eran políticos. Entonces, ahí queda. Era todo, por eso te digo, mira, fue todo tan increíblemente maravilloso lo que vivimos y por eso que es tan doloroso cómo nos destruyeron los sueños. Los sueños nuestros era construir una sociedad justa.
relación que es una relación, podríamos decir, de vinculación férrea entre la Unidad Popular y la Universidad Técnica del Estado, en el sentido de que son dos entes, por así decirlo, que son parte del mismo proceso de transformación de una sociedad más democrática, de una sociedad más justa, si uno lo quiere poner en términos más generales, pero en términos de la producción o el desafío económico-social, son parte del mismo engranaje. Entonces, yo creo que más que ser parte de la Unidad Popular, la Universidad Técnica del Estado es uno de los soportes para poder generar e implementar el programa de gobierno de la Unidad Popular. Específicamente lo que dice en relación con los procesos de industrialización y formación de cuadros técnicos para esos procesos, pero también en términos de el impacto cultural y la transformación cultural que está asociado con otro proceso que también activa la Unidad Popular, que es la formación de esta concepción del hombre nuevo, digamos. Esos 3 años del gobierno del presidente Allende encontró a la Universidad Técnica en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, en pleno auge. Entonces pudimos apoyar muchas de las gestiones, ¿no? Hicimos el convenio con la CUT. Además, la Universidad Técnica con la Universidad de Chile crearon lo que se llamó Comisión de Apoyo a la Industria del Cobre. O sea, había un compromiso tremendo de la universidad con el gobierno, con el país, con el desarrollo del país. Y se empieza a ganar el choclo porque los líderes de la reforma empiezan a irse a trabajar a tareas de gobierno, pero ocurre que toda la universidad se pone a trabajar en las tareas de gobierno. O sea, cuando hubo estas grandes huelgas de los supervisores del teniente, por ejemplo, que movidos por la derecha, grupos enteros de estudiantes con sus profesores se fueron a teniente a reemplazar a los huelguistas y mantuvieron las cosas andando, ¿no? Fue algo esa responsabilidad por el país, ¿no? Más que por un gobierno, por una ideología, ¿no es cierto? Esa responsabilidad para con el país fue una característica también de la reforma. El compromiso que nosotros teníamos con el gobierno popular y que se traducía no solo en ser capaces de generar los profesionales que requeríamos, sino que también como movimiento estudiantil éramos capaces de tener movilizaciones a trabajos voluntarios que movilizaban a miles de compañeros, miles de estudiantes. Estuvimos en el cobre, estuvimos en las condiciones de los paros, por ejemplo, los paros camioneros, estuvimos cargando mercadería, distribuyendo mercaderías en las poblaciones. En nuestros patios de pronto llegábamos y estaban los tractores que iban a ir a fortalecer la reforma agraria. Y nosotros hacíamos cursos para enseñarle a los campesinos a manejar esos tractores. Conocíamos de su mecánica, la mecánica para ayudar en la mantención de esos sistemas. Por lo tanto, el compromiso que teníamos nosotros con las transformaciones que se llevaban adelante eran extraordinariamente grandes. Nosotros las habíamos enarbolado en todo el proceso de lucha por la reforma universitaria. Entonces, no es posible concebir lo que llegó a ser la Universidad Técnica sino a condición de la existencia de un gobierno como el gobierno popular del doctor Allende. Y desde el punto de vista del gobierno de Allende, si tenía algo que mostrar como ejemplo de lo que era su concepto de educación superior, era la Universidad Técnica. Pero por supuesto, la Universidad Técnica era la vanguardia de todo, con una apertura cultural, donde se entendía que tú educas a un pueblo, le das las herramientas para salir adelante, será un país más libre, donde todos tendrán la posibilidad de todo. Será un país más creativo, que es lo que nos había faltado hasta ese momento. Todo lo que se aprendía ahí era pensando si está bien, si está mal, si es correcto, si no es correcto, incluyendo el cuestionamiento a los docentes. Incluso las materias, en lo que se pasaba. O sea, otra visión educativa.
Era otra visión educativa. La universidad tenía una dinámica durante todo el día. Si tú llegabas en el día y te ibas en la noche, hasta la noche habían actividades. Se prendían las luces en el invierno y seguían habiendo clases. En la noche, en la tarde-noche, tú veías trabajadores que estaban entrando a la universidad. Y estaban entrando a la misma sala donde tú ocupaste, estaban ocupadas por otras personas que eran trabajadores. ¿Ya? Tú te das cuenta que eran gente más adulta, gente más mayor, que bueno, yo tenía 19 años. Nuestra universidad, que había llevado adelante este profundo proceso de reforma universitaria, y con las transformaciones que llevó adelante, con el rol que cumplió dentro de lo que fueron las acciones del gobierno popular, se ganó el amor de los sectores populares y se ganó el odio de la reacción. Entonces, para nosotros, el que aparecieran en la noche camionetas de Patria y Libertad merodeando por acá para ver cómo nos dañaban, era un asunto prácticamente cotidiano. ¿Y quién quedaba cuidando acá? Nos quedábamos nosotros, los estudiantes, cuidando nuestra casa de estudio, porque sabíamos lo que representaba esta universidad para el concierto nacional. En los días previos al año 73, todo era muy tenso. Desde el paro de octubre del 72 en adelante se veía que la cosa estaba muy difícil para el gobierno de Allende, ¿no? Eso está claro. Y todo el año 73 fue de mucha tensión y de mucha preocupación por el futuro, ¿no? Yo me acuerdo también en ese periodo que pudimos nosotros, bueno, dentro de todas las asambleas, todas las cosas se hablaba de un supuesto golpe de Estado, que es difícil de definirlo cuando tú no lo has vivido. A lo mejor hoy día podemos decir lo terrible que es un golpe de Estado. En ese momento no lo conocíamos, nuestra generación era difícil saber qué es. En octubre, dada la situación que vivía el país y el acoso de la derecha, los grupos fascistas, el gobierno de la Unidad Popular y al presidente Allende, se reúnen los rectores de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile y Universidad Técnica del Estado, para analizar y discutir la situación que se estaba viviendo en el país. El rector Kirber propone en esa asamblea de estudiantes y profesores desarrollar por parte de las universidades una campaña contra la guerra civil y por la vida. Son 18 grandes paneles de más de 3 metros de altura donde se condenaba el fascismo y se advertía a la población sobre los peligros de una guerra civil. Esa exposición dentro de lo que se denominó jornadas antifascistas tenía como título Por la vida siempre. Esa exposición nosotros hicimos, no sé cuántas, no me acuerdo, 500 por decirte, copias, y la distribuimos a través de toda la sede de la universidad, porque se iba a hacer simultáneo. Claro, no era la enorme exposición que pusimos frente a la Casa Central, sino esta dossier que mandamos a toda la sede. La exposición, o sea, esta actividad, no solo era la exposición, los estudiantes a través de la Federación de Estudiantes, su obligación o su participación en esto era desarrollar una serie de actividades alrededor de estas exposiciones, foros, charlas, discusiones, etc. Por otro lado, hay que decir de que a esa exposición que se inauguraba iba a participar el presidente Allende, habló con el rector Kirchberg, diciéndole: rector, invíteme a la universidad, quiero hacer un anuncio importante al país. Y el anuncio era ni más ni menos que ejecutar un plebiscito en nuestro país para que el pueblo decidiera, digamos, la nación chilena definiera los derroteros que debían continuar. El Quila estaba en Francia y el INTE andaba en Italia. Pero la Ceci nos contó que venía el presidente.
Entonces, como venía el presidente a inaugurar la exposición antifascista, la exposición por la vida, yo le dije, Ceci, pero ¿qué hacemos? Bueno, vean qué artista puede venir. También véanlo ustedes, qué artista puede venir. Bueno, y yo llamé primero a la Chabela, y la Chabela estaba enferma. No, me dice, no tengo voz, no tengo nada, estaba enferma ya. Y llamé a Víctor. Porque, te digo, sí, el golpe estaba en el aire, efectivamente sabíamos si, no se sabía si éramos capaces de revertir esto o no, la gente en general, porque estaba todo muy enrarecido, había mucho sabotaje, mucho dinero que puso Estados Unidos aquí, los medios era una cosa tremenda, pero la brutalidad, eso, no. No me voy a olvidar nunca, no me voy a olvidar nunca. Estábamos como todos los días asustados, bueno, preocupados por la situación, pero nunca pensamos que era ese día. Y como a las 5 o 6 de la mañana suena el teléfono. No sé la hora, pero sé que era de madrugada. Suena el teléfono, la radio Universidad Técnica, lo llamaban al rector porque la acababan de bombardear la radio que en el edificio chiquitito, oficinita donde estaba, la habían bombardeado. Mi papá se levantó y partió a la universidad. En la noche anterior, o sea, desde el 10 para el 11, una brigada de la Armada, al parecer, que tenía su sede en la Quinta Normal, ametrallaron todas las instalaciones de la radio, todas. Las consolas, los parlantes, los aparatos de transmisión, micrófonos, etc. La hicieron, pero la hicieron pedre, con el objeto de acallar esa radio, que efectivamente por estar dentro de la Universidad Técnica iba a ser una radio que junto con la radio Magallanes y la radio de la Central Única de Trabajadores habrían sido las últimas en mantener su voz en el aire el día del alzamiento militar. Ya, compañero, compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Nosotros no veíamos la moneda desde la sala de los jefes nuestros, que ahí habían tremendos ventanales, pero veíamos el humo y vimos pasar los Hawker Hunter, eso sí, pero no veíamos la moneda, pero el humo que salía de ahí. Hasta ese momento uno decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Va a pasar lo mismo que en el Tancazo? ¿Qué? No, ¿será verdad lo que va a pasar? ¿Qué significa todo esto? Y llegué corriendo en la mañana acá, cuando en la casa donde estaba, digamos, empiezo a escuchar los bombazos y tiroteos. Algo ocurría y yo corría a la universidad. Y de inmediato a redactar lo que era la respuesta inmediata que debíamos tener los estudiantes y en general las organizaciones sociales frente a una asonada golpista. Y yo me fui a la Federación de Estudiantes, llamamos a la primera asamblea, tipo 9:30 de la mañana, en el Paraninfo. Se llenó nuestro Paraninfo, que andaban muchos estudiantes en la universidad, y contando lo que pasaba. En ese instante no teníamos muy claro qué pasaba, sabíamos que había una insurgencia militar, que habían rodeado varios lugares, entre ellos La Moneda, y
nos dimos cuenta que también estábamos nosotros rodeados. Todas las facultades estaban reunidas, me refiero a los alumnos y también a muchos académicos, estaban reunidos para analizar el fenómeno que estaba viviéndose en Chile por primera vez, este alzamiento, esta conspiración cívico-militar que terminó con el gobierno constitucional. Y entonces se tomaban acuerdos, algunos acordaban mantenerse allí, otros irse a sus casas, otros a los cordones industriales, etc. La universidad bullía. Bueno, la gente quería quedarse porque era su lugar, ¿no? Había mucha gente de fuera de Santiago también que no podía salir de ahí, porque vivían o dentro o cerca, no sé, pero había esto de que la gente no quería salir. Y cuando la FEUT plantea el que nos tomamos la universidad como expresión de apoyo al gobierno popular, porque directamente era en eso, en apoyo al gobierno popular en contra de la sonada golpista, eso no significó de que nosotros obligáramos a nadie que se quedara. Y aquí nos quedamos, en el fondo, también aquí nos quedamos a defender el gobierno popular. ¿Con qué? Si no teníamos ni siquiera una onda. Entonces nos quedamos un poco por sentimiento, por sentirnos parte de este proceso, ¿no es cierto? Y decir, bueno, por último estamos nosotros aquí diciendo, bueno, nosotros queremos seguir con el gobierno popular, no estamos en contra del golpe militar. Y había solamente 2 lugares donde podían quedarse. El rector dijo que se quedaba en la Casa Central, que era su lugar. Pero la Casa Central era un edificio de vidrio prácticamente, ¿no? Es un edificio muy, muy frágil. Y había una sola parte que era como más protegida, que es la parte que se llamaba la sala del Consejo Universitario, que ahora es el Salón de Honor. Y todo el resto fue a la Escuela de Artes y Oficios, que es un edificio realmente que no le entraban balas. No le entraban balas, un edificio con unas paredes de estos lados. Pero igual mantuvimos lo más tranquilo posible dentro de todo, ¿no? No había mucho que hacer tampoco, ¿no? Las salas de clase no eran muy cómodas para estar durmiendo, ¿no? Pero sí aquí había gente en el teatro, había gente en algunas salas, ¿no es cierto?, en el segundo piso. Grupos pequeños, ¿no? Se juntaron por sus cursos, por sus amistades más cercanas. En un momento yo pensé, bueno, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Quedarse. Y cuando vi a los jefes, ¿y qué van a hacer los jefes? Quedarse. Los jefes atravesaron para acompañar al rector, porque el rector se iba a quedar, se quedó. Entonces ahí ya, con mayor razón quedarse. Lo único que hizo la FEUT fue llamar a la formación de brigadas. ¿Y por qué? Porque siempre que tú ejecutas una toma y hay necesidad de distribuir quién está en alimentación, quién está en esto otro, las distintas funciones que hay que cumplir, o la presencia en un lugar donde no hay escuela, pero que hay necesidad de estar cuidándolo, es mucho más fácil actuar por brigada. Le dije, oye, yo me inscribo, ¿ya? Yo me inscribo en primeros auxilios, que era lo que yo sabía, ¿ya? Yo me voy a inscribir porque yo tengo ideas de primeros auxilios y no tengo ningún problema, así que lo hago para allá. El 11 de septiembre, estaba como presidente de ingeniería Goyito Mimisa, que lo asesinaron, y él nos daba las instrucciones. Dijeron, bueno, tendremos que ocupar los lugares donde tenemos más seguridad, y un poco la comida, cómo distribuirla, porque ya no podíamos ya más salir de la universidad, estábamos encerrados. Nosotros ya, a partir de las 4 de la tarde, entendíamos de que Resistencia no se había conformado, no se había dividido las Fuerzas Armadas, no habían focos de resistencia significativos, es decir, el presidente Allende estaba muerto. Habíamos escuchado las últimas palabras del presidente, es decir, sabíamos de que ya el golpe se nos había impuesto a muy pocas horas y se transformaba, a lo menos así lo entendí, como responsabilidad principal en tanto dirigente el velar, digamos, por la seguridad de aquellos muchachos que estaban en disposición de dar su vida por el gobierno popular, pero el golpe se nos había impuesto y había que ser capaces de cuidar también sus vidas. Y entonces esta universidad
queda sitiada el día 11. No se puede salir ni entrar. A las 3 de la tarde hay toque de queda. De manera que quedamos encerrados allí alrededor de 1000 personas, entre estudiantes, académicos y no funcionarios. Y pasamos la noche del 11 para el 12. En el atardecer del 11 llegó una brigada de carabineros, un grupo de carabineros, y anunció que al día siguiente iba a traer buses para repartir a la gente porque la universidad tenía que ser desalojada. Cerca de las 6 de la tarde del día 11, llegan estudiantes corriendo a la FEUT, planteándonos que hay una patrulla militar que está pidiendo conversar con el líder de los estudiantes. Ese comandante me plantea de que la orden que él tenía era tener desalojada la universidad antes de las 12 del día siguiente. Yo le planteo que no tenemos dificultad, que estamos en condiciones de salir, y me dice, ¿incluso de inmediato? Yo le digo, sí, podemos salir incluso de inmediato. Y dice, bien, entonces procedemos, disponemos de buses, y le responde un oficial, sí, tenemos buses, y el oficial de Carabineros le dice, sí, pero estamos a minutos del toque. El toque de queda empezó en definitiva a las 6 de la tarde. En un principio se había puesto a las 3, después se colocó a las 6. Y le dice, pero estamos a punto del golpe. Entonces dice, muy bien, vamos a volver mañana temprano con buses para llevar a los estudiantes a puntos neurálgicos de la ciudad y que de ahí vayan a sus casas. Ese fue el compromiso que tomó López Almarza. Pensábamos que, como había dicho un militar, dijo que al día siguiente, ¿no es cierto?, el día 12, los estudiantes se podían ir de la universidad, ¿no es cierto?, ir a sus casas sin problema, ¿no? Creímos eso. ¿Para qué estamos con cosas? Creímos eso, pero eso no fue así. Nos juntamos en el casino porque a alguien se le ocurrió que podíamos tomar café ahí en el casino de la China. Y pusieron un fondo con agua para tomar café. Y en ese no había hervido todavía el agua cuando empiezan a caer unos balazos. Pero lo peor es que yo no entendía no entendía, porque lo que yo escuchaba era por ejemplo, taca, 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 así como que fueran estas petardos, estas cosas así, era lo que yo escuchaba, y después unas cuestiones, entonces yo dije, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Y todo, apaguen las luces, apaguen el fondo ese con y métanse debajo de las mesas. Yo me recuerdo esa noche de estar en el laboratorio, taller de electricidad, y ver en las ventanas, en lo alto de la ventana, porque eran espacios muy altos, cómo pasaban estas estrellitas, esas luces de balas, ¿no? Estábamos ahí todos tirados abajo porque era el lugar de mayor protección. Se veía claramente tu mirada y en las panderetas veías salir el proyectil, ¿no? Y sentías tú el ruido, sentías el ruido y sentías el olor en la pólvora, sí, y como humo era como todo, como una tiniebla, pero una tiniebla de la pólvora, ¿no? A las más o menos 9, ya cuando empezó a oscurecer, empezaron a las balas, a cruzarse balas, que eran balas de carabineros que estaba acá al frente y de militares que estaban apostados en la Villa Portales. Ahí tú te movías y las balas empezaban a llegar. Carabineros pensando que éramos nosotros los que disparábamos y militares pensando que nosotros éramos los que disparábamos. Y el fuego cruzado era de ellos. La orden a María en Brito fue arrasar a la universidad. Es decir, aquí nosotros hubiéramos tirado una piedra, ¿no? Una sola piedra, le hubiéramos tirado a los militares, tal vez no estaríamos contando el cuento, porque su orden era acabar con la Universidad Técnica del Estado.
Sería como las, no sé qué hora, a lo mejor ya estaba oscuro de frentón, pero era septiembre, o sea, serían 9:30, 10:30, 10 seguramente de la noche, y llega un compañero y me dice, en la oscuridad, oye, dale Marcela aquí, sí, aquí estoy, ¿puedes ir conmigo? Sí, ¿qué pasó? Y allí me cuenta, ¿no es cierto?, que teníamos un compañero que era un compañero herido, que era un compañero no de la edad nuestra, que era un trabajador de la universidad, y puedes ir, sí, yo voy, pero está súper peludo, muy peligroso, hagámosla nomás. Él era fotógrafo, su pasión era la fotografía y se subió al segundo piso y ahí lo alcanzó de esas balas que estaba herido y no se podía encontrar el médico, ya toda la cosa estaba muy, muy difícil y difícil de entender también. Pero Hugo estaba por varios estados, ¿ya? Uno, que yo me quiero sentar, que yo quiero pararme, quiero irme, que si yo me voy a morir, pásenme algo, y yo le quito el fusil, el milico. Pero también pasaba, ¿qué mierda está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mi familia cómo estará? ¿Mis hijos cómo estarán? ¿Mi compañera dónde estarán? ¿Sabrán de mí? Y tú creís que me voy a salvar de esta, y tú creís que dime qué me está pasando, qué está pasando afuera, no nos vamos a salir, nos vamos a quedar contigo, como tranquilizando nomás, que era lo único que podemos hacer. Y por eso es no dimensionar. Bueno, y ahí se desangró porque los chiquillos llamaron al rector, el rector llamó a una ambulancia, pero eso era surrealista. Si lo único que querían era matarnos, eso era surrealista, decir venga una ambulancia a salvar a nada que ver, pues. De empezar a aclarar, él ya se quedó dormido. Se quedó dormido antes, cuando estaba oscuro todavía, yo creo que se quedó dormido, ¿ya? De una tranquilidad muy, muy plácida. O sea, nosotros dejémoslo dormir ya, le tomábamos la mano, le hacíamos cariño, pero ya él ya no respondía de nada. Cuando en la mañana del 12 se acerca un jeep tirando de un cañón y lo emplaza contra la casa central, pensamos que era un juego de guerra más. La casa central es una casa de vidrio hasta hoy día y por lo tanto es absurdo armar o construir una defensa detrás de esas paredes. Y nosotros mirábamos cómo los soldaditos estos armaban el cañón y lo emplazaban en contra de la casa central. Y de repente Moren Brito da orden de disparar y 2 obuses hacen 1000 pedazos las paredes exteriores de la casa central, cruzan todos los tabiques y caen atrás en el patio de la Rosa. Nosotros gritábamos, yo estaba al lado de la oficina del rector, gritábamos, no disparen, no disparen. Ellos continuaban. Y de pronto cuando cesaban de disparar, oye, no alcanzábamos a pararnos cuando ya de nuevo volvía el tiroteo. De pronto, después del segundo cañonazo, fue impresionante porque todo se llenó de humo negro. Se llena todo de militares y dice que tenemos que bajar. Estamos en el segundo piso, pero llegaban las balas a donde estaba la escala. Y entonces nos bajamos así como que eres una culebra, así por los acostados en el suelo. Y nos separaron ahí a las mujeres y nos pusieron tendidas en el suelo, porque eran muchas las compañeras, las estudiantes y profesoras que estaban ahí. Y nos hicieron tendiéndonos en el suelo y a mi marido se lo llevaron donde estaban los que dirigían. Y él puso el pecho y salió valientemente diciendo, no disparen, no disparen, nadie tiene armas. Y entonces el oficial le insistía,
¿dónde están las armas? Y le dijo, señor, aquí no hay armas, las únicas armas son la ciencia, la cultura, la investigación. Y entonces el milico se enojó, porque seguramente no entendió el sarcasmo, y le pegó un culatazo con su fusil ametralladora. Entonces, pero mi marido cuenta, pero yo, decir, eran momentos tales que ni siquiera sintió ni el dolor, porque no era tan sencillo un culatazo con estos tipos que enfurecidos, que querían como fuera que la gente decía que se estaba defendiendo. Y empezaron a publicar. Y no hubo ninguna defensa de la universidad, puesto que no se estaba preparada para eso. Y nunca lo estuvo. Y después de eso me llevan al Patio de las Rosas, donde me hacen un simulacro de fusilamiento disparando en 2 oportunidades. Y a mí me dice, ¿y tú no tienes miedo de morir? Y ahí yo sí reflexioné. Y no le podía decir que no tenía miedo de morir porque iba a ser una bravuconada. O sea, ¿cómo? Ni le podía decir, tengo miedo de morir porque no. No, porque tampoco era el que, oye, lo único que quiero es que no me mates. Tampoco era eso. Entonces le digo, yo quiero vivir, pero no tenemos armas. No tenemos armas. Y estamos en eso, y llegan corriendo un grupo de soldados y le dicen, nos están atacando, desde la escuela de arte. Entonces, cuando tomo conciencia de que van a atacar la escuela de arte, yo salgo corriendo también en esa dirección. Entonces, yo llego a su lado y le digo que no podía disparar. Allá es donde está el grueso de los muchachos. Le explico eso. Hay muchachas, muchachos. Está el gran grueso, está concentrado allí. Si usted dispara sus cañones, si usted ataca, les van a matar. Y en un momento dado, se da vuelta y me dice, pero si no están desarmados, ¿por qué no salen? ¿Por qué no salen? Porque yo les digo, están desarmados, estamos desarmados, no tienen armas, no tenemos armas. Y si no tienen armas, ¿por qué no salen? Y yo le digo, no salen porque les están disparando. Les matarían si es que salen. Tienen temor de salir porque es obvio. En ese minuto es donde estuvo un momento de gran claridad. Y yo le digo, déjeme que yo vaya a hablar con ellos, para que salgan. Y me dice, bien, lo vamos a hacer así, pero ahora sí te estás jugando el pellejo. Y me hacen salir por lo que era la entrada al estacionamiento de la universidad. Me hacen salir por allí y me hacen esperar en el medio de la calle un tiempo que no fue corto, mientras él terminaba de ubicar los cañones y todo lo demás, y el resto de su gente, apuntando hacia la escuela de artes. Me da la instrucción de que yo debo caminar por el centro de la calle sin hacer nada raro. Debo llegar a 3 metros del ingreso, a 3 metros, gritar fuerte, dice, para que yo escuche, y a los soldados que estaban parapetados en árboles, aquí habían más árboles, y los soldados estaban con fusiles, y le da la instrucción de que si yo hago movimientos raros, la orden es disparar, o si arranco. Entonces yo ejecuto toda la caminata por el centro de la calle con los soldados que iban apuntando mientras tú caminabas. Cuando nos sacaron de la secretaría, Ociel andaba asegurándose que la gente saliera, que no disparara a los milicos, qué sé yo, en un acto súper valiente, pero la verdad que yo estaba aterrada porque encontré que me acercó y me dijo, no te preocupes si vamos a salir. Y yo ya veía que lo ametrallaban ahí porque los tipos estaban así.
con las metralletas. La valentía de nuestro querido Osiel Núñez, presidente de la Federación, que estaba donando su vida por salvarnos. Un acto heroico, yo nunca sentí, es una cosa maravillosa lo que hizo él. Porque él sabía que si nosotros salíamos nos iban a matar. Y él expuso su vida. Y yo realmente te digo, lo llevo en el corazón a él. Cuando llegué a este punto, hice lo mismo que habíamos hecho en Extensión y Comunicaciones. Me identifiqué, les dije que salieran, que no tuvieran miedo, que no les iban a disparar. Lo hice muchas veces y sin embargo no hubo respuesta desde el interior. Moren Brito me planteó de que, bien, ellos iban a entrar en acción. Yo le explicaba de que lo que ya le había dicho, que aquí estaba el grueso de los estudiantes, muchachas, muchachos, que si empezaba el ataque les iban a matar y que me diera la posibilidad de gritar más. Lo hizo, grité más, pero no me escuchaban. Es una escuela muy grande, muy grande. Entran los militares, ¿no es cierto?, y nos obligan a salir corriendo hacia el patio posterior de allá y nos obligan a tirarnos al suelo, ¿no? Al suelo, cabeza, de mano en la nuca, Y ahí todos acostaditos en el suelo, mientras los militares disparaban, no sé si al aire, porque uno no ve tanto con mano en la nuca, pero disparaban y también pasaban por encima de nosotros, cuando nos golpeándonos, etcétera, ¿no? Yo atravieso el patio de la Escuela de Arte Oficio, voy a buscar mi bolsa que estaba en el casino de la China, que se llama en ese tiempo, estaba en un subterráneo, y me dispararon una ametralladora, me llegaron 4 disparos, uno me explotó en la mandíbula, en la parte derecha, de cual me queda la cicatriz. No perdí el conocimiento, pero sí me acuerdo de una explosión, como cuando se explota un globo, ¿no? Y verme las manos y verme los pedazos de hueso de mi mandíbula que quedaron ahí, sentir la temperatura calientita de la sangre que cae y que sabes que de alguna manera estás muriendo. Porque al final, ¿qué pasó? Cuando me llegó el disparo, seguramente me di vuelta y me llegaron los otros 3 disparos atrás en la espalda. Hay un pedazo de mi vida que yo no me acuerdo, que me la contó un compañero que tuve la posibilidad de contactarlo para agradecerle, que fue el que me arrastró y me llevó hasta la enfermería. Y ahí a punta de culatazos nos trajeron acá. Ahí estaba la cancha y había gente ya en la cancha. Nos pusieron ahí en el borde de la cancha y le dicen, hay que fusilarlo. Y le dicen a los militares que bajen ahí y se ponen para fusilar. De ahí se arma todo un cuento que era en el otro patio. Y bueno, no nos fusilaron todos. Pero pasamos todo eso. Y de ahí a la cancha de Guata. Yo pensé que nos estaban matando en fila. Mira la idiotez. Pensé que estaban matándonos así como... Porque yo sentía... Entonces, y como que se iba acercando. Y en ese momento todas estábamos con la mano acá, en la nuca. Entonces yo pensé, bueno, voy a correr la mano para que me llegue al tiro la bala. Y como que la bala no iba a poder pasar por medio. ¡Oh, qué idiota! Y después dije, alcancé a pensar, y menos mal que no abrí la boca, y me voy a morir así después de todo. Morir sin hacer nada, sin defenderme siquiera, sin levantarme y decirle milicos desgraciados, no, lo pensé muchas veces. Pero no pudimos porque estábamos rodeados de militares, entonces el que se levantaba lo podían matar, ¿no? Y yo creo que una de las razones por las que fundió el mito de que en la UTE había habido cientos de muertos, cosa que no hubo,
fue porque nos hicieron tendernos en el patio de la Escuela de Arte, boca abajo. Y había un reguero de sangre que era producto de una niña que le habían pegado un balazo en la mandíbula, ¿no? Y había un reguero de sangre ahí, y la gente que pisaba ahí andaba esparciendo la sangre por todos lados. Entonces vieron gente en el suelo y vieron sangre y dijeron tantos muertos, pero la verdad es que no, estábamos esperando que iban a hacer con nosotros. Y finalmente nos llevaron en micro al Estadio Chile, que queda cerquita. Y en esa micro fue la última vez que yo vi a Víctor, porque Víctor se fue en la misma micro en que iba yo, ¿no? Y cuando vamos entrando por Unión Latinoamericana, un oficial que estaba arriba de una tarima, de un cajón, vestido de guerrero, con tenida de combate, con ametralladora, con pistola, con granadas en el pecho, con corvo, con el rostro pintado, incluso con anteojos oscuros, con la idea de que no nos identificáramos. Y cuando estamos ahí, este oficial de repente descubre a Víctor que viene saltando. En el lugar en que yo estaba, Víctor venía 4 lugares antes que yo, 4 o 5 lugares. Y estaba saltando, saltando, saltando y con las manos en la nuca. Y de repente dice, a ese hijo de puta que viene ahí me lo traen para acá. Y es con lo que yo empiezo mi testimonio sobre su asesinato. A ese cabrón me lo traen para acá. Fuimos llevados al estadio Chile. En la práctica, la técnica fue la que inauguró el Estadio Chile como campo de prisioneros. Yo salí en la última de las micros hacia allá junto con los profesores extranjeros. Cuando en el Estadio Chile había prisioneros que estaban puestos en las murallas y aleatoriamente iban castigándoles. Los chicos, cuando nosotros llegamos al estadio, estaban con las manos en la cabeza saltando, horriblemente golpeados, y los militares con una cadena pasándoles por debajo mientras saltaban. Eso fue horrible ver a todos los chicos que eran dirigentes, compañeros. Esa imagen que te queda ahí de ver esto. Y la otra imagen que uno tiene es ver los profesores en el hall del Estadio Chile, ahí, en calzoncillo, y un cabro chico golpeándolo con un linchaco. Uno nunca va a poder describir. Me morí tantas veces ese día que no, junto con morirme tantas veces, yo decía, lo peor que me puede pasar es, bueno, yo hablaba conmigo, tranquila Mimi, tranquila, lo peor que te puede pasar es que te maten. Hasta ahí no me llegamos. Lo peor que te puede pasar es que te maten. Eso me lo repetía yo a mí misma, mientras veía cosas horribles. Y ahí entonces empezó la historia más brutal de que tenga razón mucha gente que estuvo detenida. Tenían odio y lo expresaron de esa manera. Fíjate, nuestra universidad, a lo largo de la dictadura, tenemos 88 casos confirmados, así con todos los antecedentes de miembros de nuestra comunidad. 77 estudiantes a lo largo de la dictadura. Precio alto, el precio que pagamos fue muy alto, pero en definitiva fue el precio de una consecuencia, de un compromiso, de una opción de vida que la tomamos en plenitud de conciencia y bueno, se cumplió con lo que era nuestra definición de ser humano, Y en el 81, bueno, no es solamente que se le quiten las universidades, las sedes regionales a las universidades del Estado, a las que tenían alcance nacional, sino que también esta es la única universidad a la cual se le cambia de nombre y se le cambia la vocación y pasa a ser una universidad más, ¿cierto?, en el concierto de
la competencia por el autofinanciamiento, en el concierto de despotenciarla, ¿cierto?, de su carácter eminentemente técnico, ¿cierto?, y eminentemente industrial. Lo que se hizo fue no desarmar una universidad, sino lo que se hizo fue desarmar un proyecto de universidad, ¿ya? Que hoy día nadie lo tiene, nadie lo... Si la universidad hoy día están preocupadas, no sé, de los papers, qué sé yo, están preocupados de que los profesores... No están preocupados de que los profesores sean buenos profes, sino que están preocupados de que los profesores, ¿no es cierto?, publiquen en cual o tal revista. Pero yo hice una ecuación, inventé una ecuación en que digo que la USACH es igual a la UT menos 24 sedes provinciales menos el alma del UT, ¿no? Tiene 3 términos en el segundo miembro. La USACH igual a la UT menos 24 sedes provinciales menos el alma del UT. No quiero decir con esto que la USACH no tenga alma, pero su alma corresponde a otro mundo. Siempre hemos dicho de que la reforma universitaria todavía tiene cabida en esta universidad y que tiene cabida desde el punto de vista de la masificación. Hoy día vivimos momentos diferentes, hoy día tenemos movimiento estudiantil alicaído, tenemos movimiento profesor alicaído con muchos problemas, pero yo creo que sí, yo creo que a la medida que esta universidad siga insistiendo, siga desarrollando los programas que en alguna medida tuvo la Universidad Técnica del Estado, vamos a tener una verdadera heredera, ¿no? Instituciones como esta, ¿no? Sus estructuras, a lo mejor hasta lo físico, algo a lo mejor también hay de ADN en todo esto, que hace que, aunque las condiciones son completamente distintas, etcétera, en estos muros, en estos lugares, esté presente la Universidad Técnica. Y eso es lo que efectivamente anhelamos. Y yo creo que es así.